Hermanos amados, les invito a que abran en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a comenzar con este versículo para entonces ir después a lo que vamos a exponer en esta mañana. Efesios capítulo 4 y vamos a leer solamente el versículo 16. Aquí se nos va a declarar que si realmente nosotros somos miembros activos y comprometidos con nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser parte de un cuerpo sano, fértil y útil para la obra. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 16. ¿De quién? Refiriéndose a Cristo. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, una iglesia que funciona así bien, en la que cada miembro, como dice ahí, cada uno de los que participan de esa iglesia, participa en la iglesia voluntariamente por gratitud. Eso es lo que interesa, por gratitud, no por obligación. Participa por gratitud a todo lo que Dios hizo en su vida, agradecido por todo lo que Dios hizo en tu vida, como dice también en Efesios capítulo 1, versículo 6, ahí dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Tú hoy día vives para eso, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando tú entiendes bien lo que significa esa gracia que recibiste y respondes humillándote y agradecido, entonces va a haber una consecuencia. Dios obrará cosas por medio de ti y por ende por medio de tu iglesia en forma gloriosa y sorprendente. Veamos cómo es esto. ¿Dónde podemos obtener la evidencia de esto que estamos diciendo? ¿Cómo podemos saber que esto es cierto? Y para eso, hermanos, quiero que vayan en sus Biblias a Primera de Tesalonicenses. Al tiro en el capítulo 1, como introducción a este texto, quiero que entendamos que la iglesia de los tesalonicenses es lo que uno puede denominar como la iglesia ejemplo en el Nuevo Testamento. En otras palabras, la iglesia de Filadelfia. Esta es como la iglesia ejemplo. Por eso, en esta epístola se nos enseña lo que sucedió con esta iglesia en los primeros años del Evangelio. Recuerden que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 58, 60, entre el 58 y el 63. Entonces era el comienzo de la iglesia. Y vamos a ver cuál es la evidencia que nos indicará que Dios hace en las demás personas, por medio de sus hijos e hijas, cuando estos son obedientes a su palabra. Trabajan juntos como un cuerpo, bien concertado, como leímos recién en Efesios, unidos entre sí, donde cada uno le ayuda al otro en la actividad propia. Cada uno tiene su propia actividad, pero nos ayudamos mutuamente. Y vamos a leer el capítulo 1 del versículo 1 al 10. Pongan atención, sigan la lectura. Nos ayuda a ponernos en contexto. Pongan atención a los detalles, después los vamos a ver uno por uno. Dice ahí el Señor en su palabra: Pablo, Silvano y Timoteo, a las iglesias de los tesalonicenses en Dios Padre
y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y es esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos. Bendito y glorioso Padre, en esta mañana nos disponemos a reflexionar en esto que tú nos has dejado escrito por medio de tu Espíritu y de la mano de Pablo, para que hoy día, casi 2000 años después de esta carta, nosotros pongamos atención a cada una de las cosas que tú nos quieres enseñar, nos quieres llevar a reflexionar, a que entendamos para que hagamos los ajustes necesarios en nuestra vida. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a poner atención ahora. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la evidencia que tenemos en estos versículos de lo que acabamos de hablar? De que esta es la iglesia de ejemplo. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo se manifestó el poder de Dios, el poder de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en la vida de los tesalonicenses, pero también en la vida de los de Macedonia, Acaya y más allá, porque habla justamente de eso. Para entender por qué la operación de Dios, cómo Dios opera, fue tan efectiva, tenemos que ver lo que sucedió con los tesalonicenses. Y por eso vuelvo a esta reflexión, que es una reflexión que intento hacer una vez al año. Lo he predicado otras veces, pero quiero volver de nuevo porque necesitamos aprender de aquellos que hicieron las cosas correctamente. Por eso también leímos la carta de Filadelfia, por eso leímos lo que el Señor dijo, porque tenemos que aprender de los que lo hicieron correcto. Muchas veces uno habla de los que lo hacen mal, pero ¿por qué no hablamos de los que lo hicieron bien? Y por eso quiero que veamos primero en esta mañana el versículo 3 y el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y ahora va a nombrar algunas cosas importantes que vamos a exponer. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
¿Pusieron atención? Hay 3 cosas ahí que son importantes. En este versículo se mencionan entonces 3 cosas que llevó a nuestros hermanos ahí en el primer siglo, como les digo, en el año 60 más o menos, 30 años que la iglesia recién existía, era una iglesia relativamente nueva. Cómo ellos entonces fueron herramienta útil al Señor, y segundo, fueron un cuerpo unido, un cuerpo de Cristo unido, una iglesia unida y fuerte en el Señor. Veamos el primer punto. Dice Pablo, en este caso él fue usado para escribir esta carta, que él se acordaba de ellos. Él se acordaba ahí en el versículo 3, ¿no? Acordándonos sin cesar delante de vuestra, y aquí empieza el primer punto, de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. ¿Qué significa la obra de la fe? Significa que la fe que ellos tenían, en otras palabras, se hacía evidente, se podía ver, se manifestaba. En ellos, en los tesalonicenses, se cumplía exactamente lo que dice en la epístola de Santiago. Ustedes se recuerden que en la epístola de Santiago es usado por el Espíritu Santo para hablar de las obras. La fe sin obras, en otras palabras, que la fe sin obras es muerta. Es una fe imaginaria, es una fe religiosa. Muchos hablan de que tienen fe. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero no veo ninguna evidencia en tu vida. Tu fe no la estás poniendo por obras. No, si yo tengo esperanza de que me va a ir bien, dice la gente. Yo sé que voy a salir adelante. Sí, pero esa fe la tiene el mundo también. Estamos hablando de la fe que Dios te dio. Dios puso una fe en ti. ¿Pero una fe para qué? Para creerle al Señor Jesucristo. Creerle. Cuando yo le creo a Jesucristo, ¿yo qué hago? Guardo sus mandamientos. Guardo su palabra. Obedezco lo que Él dice. En ellos se cumplía exactamente entonces lo que dice en Santiago. En esta iglesia, amada del Señor, porque lo dice ahí, la fe se ponía por obras. En otras palabras, los tesalonicenses obraron de acuerdo a lo que estaba escrito. No solo creían en el Señor, como dije anteriormente, sino que le creían a Él, al Señor Jesucristo. Todo lo que Él mandó, todo lo que Él dijo, todo lo que Él enseñó. En otras palabras, eran obedientes en todo al Señor Jesucristo. Esto es importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. Nosotros, lamentablemente, muchos hoy día en el mundo occidental hablan de que son cristianos, que siguen a Cristo porque dicen yo creo en Dios. Y eso está bien. Pero el problema es que una cosa es que yo creo en Dios, pero otra cosa es creerle lo que Él dice y hacer lo que Él dice. Ahí está la gran diferencia. En el mismo mundo cristiano, hablemos de nosotros, los evangélicos, entre comillas. ¿Qué pasa con los evangélicos? Que hablan mucho de que leen la Biblia, que van a la iglesia, que oran, pero el problema es que hacen algunas cosas que están escritas y otras no las hacen. O otras las hacen como ellos creen, como a ellos les gusta. Y eso no es lo que el Señor manda en su palabra. El Señor dijo que debemos guardar todas las cosas que Él mandó. Yo sé que yo insisto mucho en esto de guardar sus mandamientos, de guardar su palabra, de leer la Biblia, de estudiar y solo hacer lo que Él dice. Pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago eso? Porque justamente lo que leímos recién en la carta a la iglesia de Filadelfia, que le dijo el Señor, tú tienes poca fuerza, tú eres una iglesia que tiene poca fuerza, pero has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre. Pongan atención a esos detalles, hermano.
Esto no se trata de simplemente ser cristianos y que voy a la iglesia. No, hermanos, es mucho más serio que eso. ¿Y cuál es el segundo punto? El segundo punto importantísimo que dice ahí, el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. ¿Cómo se puede entender esto del trabajo del amor? Recuerden muy bien, amados hermanos, que amar como el Señor nos manda, no como tú crees, no como tú lo entiendes, no como a ti te gusta, o como tú lo aprendiste del mundo. Amar como el Señor nos ama, porque Él nos manda que nos tenemos que amar como Él nos amó a nosotros. Y eso es algo que va a nacer en ti, no de las emociones, no de los sentimientos, no de lo que tú sientes, digámoslo así, no de los feelings, sino que de aquí, del entendimiento. Amar se hace conscientemente, es un acto de voluntad, por lo tanto requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. ¿Ustedes se recuerdan esas palabras famosas que quedaron escritas ahí? Que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso, hermanos, no es fácil. Eso no es algo que yo siento o que a mí me gusta. No, todo lo sufre. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta soportarlo todo? No, eso requiere esfuerzo. Y por eso esas cosas hay que entenderlas. Yo ahora no te amo a ti, a mí, entre nosotros, porque a mí me nace en amarte. No, porque el Señor me dice que nos tenemos que amar. ¿Pero por qué nos tenemos que amar? Porque Él nos amó a nosotros y cómo Él nos amó a nosotros. Yo tengo que pensar, tengo que exigirme, esforzarme para aprender a entender que ahora debo amar, no como a mí me gusta, sino que como tiene que ser. Es un amor divino, el amor de Dios tiene que fluir a través de mí. Y para eso yo primero tengo que tener una relación con Jesucristo para poder amar a mi hermano Jenner correctamente como Jesucristo me amó a mí. Esto va directamente de la mano de lo que dice justamente aquí en Efesios, capítulo 4 que leímos, el versículo 16, donde el cuerpo, que cuando trabajan juntos y unidos se van edificando en amor. Ahí lo dice claramente, el trabajo. Trabajan juntos, unidos, aunque les guste o no les guste, no importa, no dice eso. Dice que trabajan juntos y se van edificando en amor. El amor es siempre el punto central. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Por lo tanto, si nosotros no nos estamos esforzando en amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó a nosotros, entonces no estamos trabajando en el amor. ¿Cuál es el tercer punto? Y muy importante que se nos menciona aquí, la constancia en la esperanza, gracias Reina. Una de las cosas más difíciles que estamos enfrentando en nuestros tiempos, ahora, aquí nosotros, es la paciencia. Muy difícil, porque lo que menos tenemos es paciencia. ¿Y por qué? Porque ahora todo tiene que ser ya. Y como ya tenemos prácticamente la inteligencia artificial en nuestras manos, que me falta muy poco que la inteligencia artificial nos empiece a hablar. Falta muy poco. El teléfono nos empieza a hablar. Ahí vamos a empezar a tener serios problemas porque nos va a empezar a corregir. Pero ya tenemos el problema que necesitamos saber algo y lo podemos saber ya. Apretando un par de botones y ¡pum! Lo sabemos. ¿Dónde está? ¿Dónde puedo? ¿Cuánto tiempo? Etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Esto será para nosotros algo que nos pondrá a prueba. Nosotros los cristianos que vivimos en este siglo, en este tiempo, esto de la paciencia nos va a poner a prueba. Por eso el Señor Jesucristo, cuando escribió la carta a la iglesia de Filadelfia, le dijo, yo te he amado porque has guardado la palabra
de mi paciencia. La paciencia que tiene nuestro Señor con nosotros, hermanos amados, es indescriptible. Obviamente es divina. Pero esta va a ser la prueba en este peregrinaje. Nosotros estamos peregrinando. Acuérdense que somos peregrinos. Un peregrino es alguien que pasa por la tierra de otro, no por la tierra de uno. Esta no es nuestra tierra. Nosotros vamos a la tierra celestial. Y aquí estamos temporalmente. La paciencia va a ser la prueba. Por eso el Espíritu Santo va a inspirar a Pablo a hacer una oración muy especial en la que va justamente a pedir al Padre, en el nombre de Jesús, que seamos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad, yo sé, hermanos, que no se usa en el español, ¿ya? Y curiosamente es ánimo y la palabra long, largo, que viene curiosamente del inglés, pero ánimo extendido, un ánimo de paciencia. Yo espero en el Señor. Esto es algo sumamente serio, hermanos, porque hoy día cada vez hay menos paciencia. Nos aburrimos muy rápidamente. Yo no podría predicar hoy día un sermón como lo prediqué al comienzo de mi ministerio. Los sermones al comienzo de mi ministerio eran de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Tuve que irlos acortando. Si hoy día me paso de los 40 minutos, ya yo sé que he perdido la atención de ustedes. Porque no somos capaces. No somos. Simplemente no. En 10 años la cosa cambió completamente. Si ustedes escuchan sermones de pastores conocidos, Charles Spurgeon predicaba 2 horas y media, 3 horas. Saquen la cuenta. Hoy día eso es imposible. Ojalá yo predicara 15 minutos. Eso sería como lo ideal, porque ahí todavía tenemos la atención. Pero esta iglesia, los tesalonicenses, habían logrado someterse al señorío de Cristo de tal manera que se mantenían constantes. ¿Constantes en qué? En la esperanza en nuestro Señor. Imagínense un poco, hermanos amados. Muchos de ellos sabían que el Señor Jesucristo no iba a llegar al día siguiente. Nosotros ahora, en cierta forma, es más fácil porque ya sabemos por todos los indicadores de que el Señor Jesucristo puede llegar literalmente en los siguientes meses, años, pero ya muy pronto. Todo está preparado para que comience la tribulación. Pero sin embargo la esperanza está siempre, tiene que estar presente. Ellos sabían esperar. Los tesalonicenses sabían esperar. Así también nosotros, amados en el Señor, debemos creer sin titubear, convencidos, totalmente persuadidos y con absoluta certeza que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, está en completo control de todo lo que está pasando. Y quiero, hermanos, volver al tema de la actualidad. Nosotros hoy día estamos escuchando noticias de que la cosa cada vez se está empeorando. No vivan en la esperanza, por favor, no se hagan ilusiones de que las cosas van a mejorar. No, hermanos amados, no van a mejorar, van a empeorar, pero eso no importa. Eso no importa, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Y Él es poderoso para guardarnos. Él lo dijo, yo te guardaré de la hora de la prueba. Por favor, hermanos, tengamos eso. Nos preocupémonos de lo que es importante. Lo único que a ti te debe importar en este momento, por sobre todas las cosas, es tu Señor Jesucristo. Amén. Tu Dios. No hay otra preocupación. Lo otro, obviamente, hay que atenderlo. Nos tenemos que preocupar del trabajo, de pagar las cuentas de nuestros hijos, de nuestros familiares, etcétera, de todas las cosas que están pasando, sí. Pero no nos abrumemos con el horror que estamos escuchando en las noticias. Porque es horrible y la cosa se va a poner peor. Si tú entiendes eso de que nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, está en total y absoluto control de cada partícula en el universo, entonces serás capaz de esperar. Y
ser constante en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía queda un versículo que nos da otro indicador. Habíamos visto el versículo 3. Otro versículo que da un indicador potente. ¿Por qué Dios pudo obrar poderosamente en los que estaban en contacto con los tesalonicenses? En otras palabras, con los que estaban alrededor. Y ese es el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Y ahora miren lo que dice. ¿Cuándo la recibieron? Cuando estaban felices y contentos, cuando estaba todo bien, ellos estaban prosperando, tenían dinero, tenían familias sanas, tenían todo bien. No, dice, en medio de gran tribulación, pero con gozo en el Espíritu Santo. Dos cosas se mencionan aquí. Primero, que fueron imitadores de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Imitadores, en otras palabras, que hacían lo mismo que hacía Pablo y sus acompañantes, en este caso Silvano y Timoteo, pero por sobre todo, imitaban ¿a quién? A Jesucristo, al Señor. Lo que significa que eran verdaderos seguidores de Cristo. En otras palabras, verdaderos cristianos. Eso es un verdadero cristiano. Un cristiano imita a otro cristiano que el Señor está usando para predicar el Evangelio, para explicar la palabra, y imitan al Señor Jesucristo. Eso es un verdadero cristiano. Pero segundo, y esto quiero que lo veamos en profundidad, que dice ahí, después de que dice que son imitadores del Señor y de los hermanos, recibiendo la palabra. Nuevamente volvemos al mismo tema que está en toda la Escritura. Recibir la palabra. ¿Leyeron bien esas cosas? ¿Cómo recibían la palabra? Como dice ahí al final, con gozo en el Espíritu Santo. Y esa palabra gozo en realidad es como un gozo de excesivo regocijo, así, no de felicidad, sino que como agradecidos, como, oh Señor, gracias por tu palabra. Esto, hermano, es lo que hemos estado viendo cada domingo. Insistimos mucho en el tema de la palabra. Yo sé, hermanos, que de repente los debo hasta aburrir a ustedes con tanto de los mandamientos y la palabra, y el Señor es la palabra, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, ¿qué quieren que les haga? Para mí aparece en todas partes. Es lo que el Señor es el punto central en el que se enfoca nuestro Señor. Del hecho de que los tesalonicenses habían recibido la palabra con gozo en el Espíritu Santo y más encima en medio de gran tribulación. Nosotros no vivimos en una tribulación y tal vez ese es el problema. Porque si nosotros viviéramos perseguidos constantemente y nos estuvieran echando abajo la puerta, qué sé yo, tal vez nosotros nos juntaríamos para callados en los minutos que podamos para recibir la palabra con mucho más fervor. Pero como estamos relajados y nadie nos persigue y tenemos una vida llena de placeres, se nos olvida. No tengo tiempo, qué lata. Hay tantas cosas entretenidas que hacer. Pero lo hacían en medio de gran tribulación. Y eso hizo que la iglesia fuera unida y fuerte, que Dios entonces va a usar poderosamente para su gloria y honra en toda la tierra que les rodeaba. Por eso nunca podré enfatizar lo suficiente lo que sí significa permanecer en la palabra, guardar su palabra de paciencia. Recibir la palabra con gozo en el Espíritu Santo es algo, amados hermanos, que cada uno de nosotros debiera anhelar con todo el corazón. ¿Qué podemos concluir entonces de esta verdad? Que el Espíritu de Cristo nos revela hoy día en la mañana en esta epístola. Que si nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, demostramos nuestra fe por las obras,
En otras palabras, le creemos verdadero a nuestro Señor Jesucristo y por ende también nos esforzamos por trabajar en el amor, siendo obedientes a lo que nuestro amado Señor y buen pastor nos mandó cuando nos dio ese mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Recuerden esas palabras, hermanos. Cuando entendemos eso y somos constantes más encima en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a convertir en una herramienta útil y de precisión en las manos santas y poderosas de nuestro bendito Señor y Dios. Esto, amados hermanos, es algo que tendrá repercusiones gloriosas, porque estaremos edificando nuestras vidas, justamente como lo hemos escuchado varias veces, con oro, con plata y con piedras preciosas, por un lado, y por otra parte estaremos glorificando a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque vamos a llevar fruto, como lo dice claramente nuestro Señor. Solamente si llevamos fruto, glorificamos a nuestro Padre. Pero lo primero era esto. ¿Qué pasó con los tesalonicenses? Para que Dios los usara para su gloria y su honra. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por volvernos a refrescar la memoria de algo que ya habíamos visto anteriormente, pero que realmente necesitamos reflexionar una y otra vez, y sobre todo porque ellos son un ejemplo digno de ser imitado, como tú hiciste con ellos. Pero ¿por qué lo pudiste hacer? Porque ellos respondieron correctamente y verdaderamente pusieron su fe por obras, trabajaron en el amor y no renunciaron a la esperanza que tenían en tu Hijo Jesucristo. Así nosotros también queremos imitarles a ellos e imitarte a ti, oh Dios eterno, en todo, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Cantemos juntos. Ven y glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús.